A continuación, Noticiero Telesucesos. Clasificación A. Apto para todo público. Un noticiero pensado para usted porque se lo merece. Nos acercamos a la realidad desde diferentes perspectivas. Noticiero Telesucesos. Primera parte del Noticiero Telesucesos con las noticias más importantes del día. Telesucesos Sports. Deportes, deportes, deportes. Todas las tardes, 4 horas de lunes a miércoles, de 14 a 17 horas. Los jueves y viernes, 6 horas, de 12 a 20 horas. Desde Arena Telesucesos. Transmisiones en vivo, siempre Ecuavoley y luego Deportes para recordar. Telesucesos, siempre inéditos. Todas las tardes, deportes en Telesucesos Sports, bajo la dirección del arquitecto David López. La visión objetiva de quien vive el deporte. Sucesos deportivos, visión de un equipo de opinión joven de comunicadores. Los pequeños negocios y emprendimientos tendrán siempre un espacio publicitario en Telesucesos que los hará conocer y crecer. Siempre entregaremos una propuesta publicitaria al alcance de su economía. Ferreterías, salones de belleza, heladerías, pizzerías, zapaterías, pequeños negocios, bazares, talleres mecánicos, venta de vehículos, venta y mantenimiento de motos, equipos electrónicos, electrodomésticos, talleres de costura. Telesucesos, el canal de televisión siempre inédito. Un día como hoy. Hay músicos que al parecer nacen en el lugar y en el momento equivocado. Uno de ellos nació en Viena, en un hogar humilde, con 14 hijos de los que apenas sobrevivieron 5. Su madre era una mujer de quehaceres domésticos y su padre era un humilde maestro de escuela. El niño talentoso, nacido en aquel hogar, se llamaba Franz Schubert. A diferencia de los músicos de la época, que se veían rodeados del favor de algunos nobles, la vida de Schubert transcurrió en medio de la pobreza y la soledad. No eran los salones imperiales los que escuchaban la música de Schubert, sino los lugares pequeños, íntimos, en casas de amigos generosos donde Schubert siempre encontró refugio. Aquel ambiente de bohemia desordenada llegó a tener su propio nombre. La gente lo llamaba las Schubertiadas, y allí se bebía, se leía y se cantaba sin pausa y sin horario. La vida no fue muy amable con Schubert, sometido a permanentes limitaciones económicas y a otras penurias por su frágil salud. Apenas pudo comprarse un piano una semana antes de su temprana muerte, a los 31 años. Pero hoy lo recordamos en su día de cumpleaños. Schubert estaba naciendo un día como hoy, 31 de enero de 1797. Y lo recordamos con gratitud por su música, compuesta en medio de tantos imposibles, por su música que todavía resuena y nos recuerda las alturas y las luces del espíritu humano. Las principales noticias del día. Titulares. La deuda de Ecuador con China cae por debajo de los 4.000 millones de dólares. La mayoría legislativa no acatará sentencia de jueza que ordenó posesionar a los consejeros suplentes del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Los resultados de las elecciones 2023 se podrán seguir en vivo. Política internacional, también buenas noticias. Los editoriales serán de Simón Espinosa Cordero. Elecciones, nuestra pobre identidad. José Hernández, primer round post febrero 5. Noticias del día. La deuda de Ecuador con China cae por debajo de los 4.000 millones de dólares. Una deuda que se sigue reduciendo. La deuda de Ecuador con China rompió el piso de los 4.000 millones de dólares en octubre del 2022, de acuerdo con datos del Ministerio de Economía y Finanzas. La deuda con el gigante asiático llegó a los 3.994 millones de dólares, lo cual significa una caída de casi 1.000 millones de dólares desde fines del 2021 hasta octubre del 2022. Último dato publicado por la cartera de Estado. Los 3.994 millones de dólares equivalen al 3.51% del Producto Interno Bruto PIB. Durante el mandato del expresidente Rafael Correa, el financiamiento chino se convirtió en una fuente importante de recursos. En el 2016 alcanzó su pico máximo con 8.143 millones de dólares.
Varios tramos de sus créditos estaban atados a preventas de petróleo, operaciones que han sido cuestionadas por posibles millonarias pérdidas del Estado ecuatoriano debido a la intermediación en la venta del crudo. Otro de los aspectos criticados de la deuda tiene que ver con la tasa de interés, que va desde el 2% hasta el 7.25%. En septiembre del 2022, el presidente Guillermo Lasso anunció que se alcanzaron acuerdos y se renegociaron 3.227 millones de dólares en créditos con los bancos del país asiático, logrando de esta manera un alivio de 1.400 millones de dólares en el servicio de la deuda para la República hasta el 2025. A octubre del 2022, la deuda pública de Ecuador llegó a los 60.549 millones de dólares, un monto equivalente al 53.21% del PIB según Finanzas. La mayoría legislativa no acatará sentencia de jueza que ordenó posesionar a los consejeros suplentes del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. La mayoría legislativa, integrada por legisladores correístas, socialcristianos y sus aliados en Pachacútec, la Izquierda Democrática y el presidente del Parlamento, Virgilio Saquicela, no acogerán la medida cautelar dictada por la jueza de El Oro, que concedió 72 horas para que el Parlamento posesione a los consejeros suplentes del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. La jueza Karina Isurieta, de la Unidad Judicial de la Familia, la Mujer, Niñez y Adolescencia de Santa Rosa, provincia del Oro, otorgó medidas cautelares solicitadas por la consejera Gina Aguilar en contra del Parlamento para que se proceda a la posesión de los consejeros suplentes del Consejo de Participación Ciudadana tras la decisión de la Corte Constitucional que destituyó a los 7 principales por incumplimiento de sentencia. Gina Aguilar en la petición sostuvo que al momento del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, que está en acefalía, porque solo se han posesionado a 2 de los 7 que integran el organismo, por lo tanto, el presidente de la legislatura, Virgilio Saquicela, está vulnerando sus derechos en vista que la sentencia de la Corte Constitucional determina que el nuevo Consejo de Participación debe designar al nuevo presidente del Consejo de la Judicatura por una terna remitida por la Corte Nacional de Justicia, y el Consejo no se puede reunir. Los resultados de las elecciones 2023 se podrán seguir en vivo. Los comicios del próximo 5 de febrero del 2023 pondrán a prueba nuevamente los sistemas informáticos del Consejo Nacional Electoral. Para estas elecciones, el organismo difundirá los resultados por 3 vías: su página web, la aplicación móvil y las redes sociales. El CNE repetirá la fórmula que se aplicó en el 2021, diversificar los medios por los que la ciudadanía puede consultar los resultados. Esta decisión tuvo buenos resultados en esos comicios, pues no hubo caídas del sistema a lo largo del escrutinio. Es por ello que habrá nuevamente estas 3 vías para consultar los resultados de las elecciones: la página web del CNE, que funcionará para la revisión del avance del escrutinio por provincia, cantón y parroquia; 2. La aplicación móvil disponible para sistemas iOS y Android, en la que también se pueden consultar el lugar de votación; y las transmisiones web en tiempo real desde las cuentas en redes sociales de las delegaciones provinciales del CNE. El escrutinio o conteo de votos de las elecciones 2023 podría llegar a durar hasta 6 horas según los cálculos del CNE. Se estima que los primeros resultados de las elecciones deberían hacerse públicos alrededor de las 19 horas. Lo primero que se procesarán serán los de los alcaldes, que comenzarán a publicarse conforme vayan cerrando las juntas receptoras del voto. Entrevista del día. En Radio Sucesos, la mañana de este martes, Carlos Aguinaga, expresidente del Tribunal Supremo Electoral, habló sobre el control electoral por parte del Consejo Nacional Electoral. ¿Qué nos puede comentar sobre el control o no control que está haciendo el Consejo Nacional Electoral en esta campaña, que esta misma entidad ha admitido que se fue de su control, que se le desborda? Bueno, respecto a lo que tú te refieres, que es el tema del control, yo creo que la posición del Consejo Nacional Electoral y de algunos consejeros y consejeras es el incorrecto, porque el artículo 219 y 220
91 de la Constitución establece con absoluta claridad que la competencia fundamental, la primera competencia del Consejo Nacional Electoral es organizar, dirigir, vigilar y garantizar los procesos electorales. Vigilar, ¿qué quiere decir? Controlar. Y adicionalmente le da la facultad reglamentaria del Código de la Democracia al Consejo Nacional Electoral. Es decir, está el Código de la Democracia y quien regula el control previo, el control concurrente, el control posterior. No hay que confundir el juzgamiento de cuentas, que es un acto posterior, con la actividad de control. El control debe ser un control previo y un control concurrente. Debió ser, pasado, y debió haber sido regulado adecuadamente a través de un reglamento para que sus operadores de campo, sus funcionarios desconcentrados que están en las delegaciones provinciales, en las juntas provinciales, puedan participar en este control. Pero adicionalmente, para controlar, la legislación electoral ecuatoriana contiene un principio de colaboración obligatorio del sector público y el sector privado. Entonces, y más del sector público. Entonces, puede pedir colaboración o disponer colaboración a la Fiscalía, al sistema de justicia, al sistema policial, al sistema de comisarías, etcétera, ¿no es cierto? Entonces, sí podía haberse adecuado ese control, lo que pasa es que no lo hicieron. Pero yo me admiro que ha existido una campaña en plataformas, en redes sociales, desbordada, y de gente que no puede hacerlo. Los miembros del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, y dicen que no pueden controlar. A ver, el Código de la Democracia lo que reguló es que no se financie por promoción electoral las redes sociales, pero no dijo que no se controle, ¿no? Y adicionalmente, veo estos días, ayer, algo tremendamente injusto. O sea, veo que las redes sociales, los trolls, la militancia de un sector político específico que está apoyando el no, se dedicó a atacarle a la abogada Karen Sichel, que ha hecho una posición de defensa jurídica de las preguntas del sí, pero un ataque a mansalva, violando todas las normas. Ahí sí hay, por ejemplo, violación política de género. No. De acuerdo. Entonces, para ellos no hay violencia política de género, no hay ataques indiscriminados a una persona, ¿sí? Ahí sí salen de fueros cuando se les escapa de control y utilizan todo el aparato. Veo que un asambleísta dice que la Contraloría revise los recursos estatales, ¿no es cierto? ¿Y ellos? ¿Quién les ha controlado a ellos? Cuénteme. ¿Quién ha controlado esos excesos que han tenido en las plataformas y en redes sociales? Entonces, me parece que los ciudadanos tenemos que decirles a los ciudadanos, vean, no nos dejemos engañar ni por unos ni por otros. Seamos objetivos. Veamos cómo están utilizando estos sistemas de información y comunicación en deterioro de la democracia. Sí hay vacíos legales. No, debo ser honesto con la posición, pero también sí hay normas legales que lo permiten. Sí. Es decir, sí pudo haberse reglamentado este tema de la propaganda en redes, en los controles, pudo haberse reglamentado la participación de los candidatos a la reelección para que no existan abusos, ¿no es cierto? Y buscar condiciones de equidad. Pudo haberse reglamentado
con absoluta claridad la participación de los candidatos a consejeros de participación ciudadana y control social, que establecen ciertas limitaciones. Limitaciones odiosas que nacieron de esa consulta, ¿sí? Y lo que hacen es una campaña soterrada, directa e indirecta, con el apoyo de ciertos candidatos. O sea, ya y no hay quien denuncie. Deberían denunciar. Pero si fuera al revés, la maquinaria, por ejemplo, del correísmo, sí denunciaría, porque son organizados. Pero lo que hacen ellos, el otro lado no denuncia, porque son desorganizados, ¿no es cierto? Pero hay actos realmente que han reñido contra la ética pública, la ética política, se ríen en la cara de la norma. Los candidatos estos, 7 con la misma camiseta, y hasta con el expresidente Rafael Correa, que tiene suspensión de los derechos políticos por las sentencias, es decir, está en interdicción política. Pero hace campaña por sus claro, aliados, ¿no? Y se permite todo ello. Entonces, si el órgano de control de administración lo permite, sí, ya no hay seguridad jurídica electoral en el Ecuador. Ya se convierte un poco en el país de la selva. Si a unos les persiguen por violencia política de género y otros ejercen violencia política de género y no los persiguen, y no hay un control, no hay actividad de oficio, y se excusan, es que no vino la denuncia. Es que, por Dios, para controlar un sistema democrático en elecciones, uno tiene que actuar de oficio, no esperar la denuncia. Entonces, esa es la forma en que la autoridad controla, frena los excesos. Pero si se queda callado o cómplice, como ocurrió con la inscripción de candidatura de Utah, ¿no es cierto? Entonces, ahí realmente lo que hacemos es abonar a destruir la calidad de la democracia y las instituciones. Y abonamos a la crisis de institucionalidad democrática, porque uno ve las redes que va siguiendo la acción política, no solo la acción electoral, y ve que son los grupos y ciertos ciudadanos los que permanentemente están destruyendo y minando la institucionalidad en el país, porque tienen una escuela de maldad política, tienen una escuela de una doctrina en la cual están atacando a las instituciones y a las personas en forma permanente. Entonces, si a eso no se da cuenta, quienes deben darse cuenta, por lo menos a los ciudadanos debemos orientarles, que tengamos el criterio y la sensatez en procesos electorales, de que sepan discernir adecuadamente estas situaciones que son manipulación, que pretenden manipular al ciudadano común. Por ejemplo, algo que ocurrió cuando el Ministerio de Transporte retiró vallas de la prefecta Susana González colocadas en Guayaquil. Allí Susana González aseguraba que estas vallas no eran de su campaña, sino colocadas por gente que la apoya. Y para esto, pues, Enrique Pita decía, ahí tenemos un vacío legal también que debería reformarse, el Código de la Democracia, para establecer que los candidatos sean responsables de todo objeto que promueva su candidatura. ¿Eso también es necesario, Carlos? Bueno, sí son responsables. Aquí no es que les regalan, porque les regalan y van y que ponen, y además en el puente de la Unidad Nacional o en el puente 5, o no, o sea, no es así. O sea, eso no es cierto, eso es evadir, eso es burlarse del sistema y de los ecuatorianos. ¿Sí? O sea, lo primero que debemos exigirles a todos los políticos de la tendencia que fueran, correístas, no correístas, social cristianos, izquierdas democráticas, de los movimientos de papel y de donde sea, es el respeto
a la ley y a la institucionalidad. Bien, eso es Entonces, importante. Gracias. Si no hay respeto, ¿qué podemos hacer? Es la ley de la selva. Vaya a ver las campañas en Manabí, en Esmeraldas, sin control. El uso del dinero en la política. Ahí ingresa dinero al narcotráfico, dinero de grupos de interés. Entonces, si no hacemos nada, si no hacemos el esfuerzo, por lo menos, de controlar, entonces estamos fritos. Realmente vamos estamos. ¿Para qué asumieron esos cargos? A ver, ¿para qué asumieron los cargos de consejeros y de jueces del contencioso electoral? ¿Para qué se presentaron a los concursos? Si no iban a tener la capacidad de frenar los abusos y los excesos. Escuchemos la propuesta de campaña del ingeniero Patricio Alarcón, candidato a la alcaldía de Quito, en una entrevista que tuvo en el programa Quito TV. ¿Cómo le han recibido a Patricio Alarcón en los barrios y sobre todo en los barrios periféricos? Y me refiero a esto porque lastimosamente se ha estigmatizado por parte de ciertos candidatos, de ciertos políticos incluso que llegaron a puestos importantísimos, creando como que el empresario es algo malo, ¿no? Y existen los empresarios y existen el resto. Eso se ha estigmatizado. Mire, finalmente quienes entendemos lo que es mantener un rol de pago, estar al día con el IES, estar al día con el SRI, estar al día con el banco, estar al día con los proveedores, poder cumplir con los trabajadores, entendemos lo difícil que es llegar a fin de mes y entendemos que tenemos que administrar las instituciones, las empresas, el hogar con austeridad y con eficiencia, y eso es lo que requiere el municipio. Y déjame decirte una cosa. La primera visita que hicimos la hicimos a Caupicho, en el sur. Al principio existía una resistencia, pero cuando empezamos a hablar de que no estaba llegando la obra, porque los burócratas se quedaban con el dinero, las personas estaban de acuerdo. Terminamos con abrazos la reunión. Porque al final del día, el sentido común es lo que prima en la sociedad. Al final del día, si a la gente no se le puede engañar así de fácilmente, porque saben sumar, restar y dividir, pues saben que se les están robando el dinero y saben que no está llegando la obra, no están agilitando la regularización de los barrios, no están dando los servicios básicos, que es lo que tiene que dar el municipio. Y están pagando las tasas, por supuesto, están pagando los impuestos. Mira, quien paga un impuesto predial, quien paga las diferentes tasas en Quito, tiene derecho a tener acceso al pavimento, a iluminación de los parques, canchas, agua potable, los servicios básicos al menos. Pero además, el municipio tiene que articular bien para que funcione la movilidad dentro de la ciudad, para que pueda mejorarse la seguridad, puede articular. Pero todo eso se lo hace con dinero y con eficiencia. Lamentablemente aquí no han pensado en la ciudad, no han pensado en las deficiencias, han pensado los concejales, alcaldes, secretarios, directores, administradores zonales en llevarse la plata de los quiteños. ¿Qué hacer con esas administraciones zonales? Mira, hay unas que no tiene sentido mantenerlas, los trámites son tienen que ser políticas además. Que el pariente del concejal, que el amigo del alcalde, mira, los trámites, Quito tiene el municipio de Quito tiene alrededor de 400 trámites. ¿400? Trámites. Ya, tipos de trámites. Sí. Y hay que bajarse mínimo la mitad y hay que digitalizar la otra mitad. Para que tengas una idea, o sea, son tan ineficientes que el catastro y la Secretaría de Territorio no manejan la misma información. Se repiten procesos, se calientan los puestos, tratan mal a la gente, no dan un buen servicio, suben como les da la gana los impuestos prediales, te cobran por mejoras que nunca llegan. Eso es tierra de nadie y hay que acabar con ese modelo, no hay derecho. ¿Qué ha pasado con los últimos alcaldes? Que han mantenido un modelo perverso, pero este es un modelo perverso que se creó a raíz de la Constitución de Montecristi. Correa cambió el modelo para mal y mira lo que está pasando, mira el reflejo de la situación de las empresas públicas en el gobierno, mira lo que está pasando en Flopec, mira lo que está pasando en CNEL. Poner administradores de sectores estratégicos. Son los compadres que manejan las empresas públicas o los amigos de los compadres, y lo mismo pasa en el municipio de Quito. Y llegue quien llegue, no va a poder manejar ese modelo. Ya no hablemos de personas, olvídate de las personas, de los políticos. Es un modelo que se presta para la discrecionalidad, para la corrupción.
El poder en manos de los servicios del Ecuador y de los quiteños, en manos de los amigos de los políticos. Y con eso hay que acabar. Yo cuando he ido al municipio he visto varios personajes que ya han pasado por el municipio y que han desaparecido, digamos, de los medios de comunicación, todo, pero están por ahí. Claro, andan dando las vueltas. Tienes los mismos analistas políticos que tratan de ayudarle a Jorge Yunda, que tratan de meterse con exconcejales, que mandan unos análisis de las encuestas lindísimos, pero lo único que buscan es acercarse a los diferentes candidatos para seguir con sus mañas en el consejo. Y a esos, si es que yo llego, no voy a dejar que se acerquen a 500 metros del municipio de Quito. Los concejales, los candidatos a concejales, ¿qué acogida han tenido? Es importante llegar con una base de concejales también, por supuesto. Yo tengo a gente muy valiosa, que coopera, que trabaja, que piensa como yo. En general, en el centro tengo al capitán Ana Luisa, en el norte tengo a Resolón Beida, en parroquias tengo una joven que se llama Emi Veloz, en el sur trabajo con Paulina Surieta. Y están alineados. Pero en general, y lamentablemente, los concejales llegan para pedir sus cuotas de poder. Y los alcaldes se las dan. ¿Para qué? Para que les ayuden con ordenanzas, para que pueda gobernar con tranquilidad. Esto hay que cortarlo de raíz, porque el alcalde, para hacer los cambios que yo estoy proponiendo, no necesita de los concejales. Esas comisiones son como unos ministerios, ¿no? Que la comisión de secretaría de territorio, que la comisión de suelo, de transporte, etcétera, etcétera. Se dedican a ver cómo pueden pescar el río revuelto, cómo frenan todo. Los unos, que los correístas, que los socialistas, que los yundistas, que no, es la misma política de siempre. Míralo, el riesgo, ¿no? Llaman a la unión. Pero llamar a la unión con concejales socialistas es para que el día de mañana se unan con los correístas y que se unan con los yundistas, hermano. Y que sigan trabando todos los trámites, que frenen el progreso, la actividad económica, la inversión en la ciudad. Eso es peligrosísimo. ¿Qué hacer ante eso? Si usted llega a ser alcalde y tiene un consejo de, como se dice, yundistas, correístas. Lo primero es que hay que cambiar el plan de uso de suelos. Y te evitas todo el problema de la comisión de uso de suelo. ¿Por qué? Porque, mira, hay que copiar lo que sirve en otras ciudades. La inversión de Quito, de la construcción, se está yendo a Manta, se está yendo a Guayaquil, donde les dan facilidades. Aquí traban todo. Los concejales son un parásito para la ciudad. 21 además, ¿no? Son un parásito. Pero evidentemente cambiar el plan de uso de suelos, hacerlo rápido, y en el área administrativa bajar la estructura. Tiene que ser una estructura eficiente, eso hay que hacerlo de inmediato, y con la mayoría en el directorio llegar a alianzas estratégicas y administrar la ciudad. Mira, lo que la gente quiere es ver resultados. Cuando vean resultados van a decir, mira, no ha sido tan malo el alcalde, las cosas sí pueden funcionar. Pero como va la ciudad y como están las cosas en el país, todo el mundo detesta a los políticos, y es por el simple hecho que los políticos no le dan resultados a las personas. Y la gente va y vota por votar, además. Vota por el que se le cruce, más o menos. Tienen que votar por obligación. Nulos, blancos, el ausentismo el nivel de ausentismo estaba viendo en las últimas elecciones 180,000 personas, ya ni me acuerdo. ¿Cómo lograr esas alianzas estratégicas? ¿Cómo activar los mecanismos de cooperación entre el municipio, las cámaras, municipios, los gremios de profesionales, los colegios de arquitectos, de abogados, ¿no? Mira, las empresas públicas tienen que ser manejadas por profesionales. Tienes que delegar esos activos a la administración privada. Tienes que trabajar mucho en contratos para que puedan operar esos activos que son en este momento un centro de costos para la ciudad, o donde simplemente nos roban. El costo de recolectar una tonelada de basura es de $90 en Quito, y en Guayaquil es de $35. Te llega la planilla de luz y tú pagas eso. Fíjate bien, la tasa de recolección. Ya no nos damos ni cuenta. Y no pagamos. Te das cuenta, pero en la factura de la luz, el 30% ni siquiera es el cobro de la luz, sino que son otros rubros. Entonces hay que bajar el costo de los servicios para los quiteños, y eso es por medio de alianzas estratégicas con el sector privado. Esas empresas tienen que ser bien manejadas, y lo haces por la mayoría en el directorio. Eso con el sector privado, basado en 2 ejes para la contratación pública: la experiencia y el precio, y que las licitaciones se publiquen inclusive.
en línea. Y evidentemente las alianzas estratégicas con los colegios de profesionales, gremios de la producción, los cuerpos colegiados, tienen que convertirse en entidades colaboradoras que puedan ayudar a agilitar los trámites o los controles dentro de la ciudad, como el Colegio de Arquitectos. Aprueba los planos y mucho más rápido que si lo haría la AMC. En la AMC, trabajando con entidades colaboradoras, acabas con la corrupción también de muchos agentes de la AMC. Y eso es lo que hay que hacer, hay que ser práctico. La AMC y la AMT se pueden involucrar en los temas de seguridad, lo pueden hacer, existe la competencia. O sea, mira, fuera de todo lo que hay que hacer, porque todos te ofrecen que las cámaras, que la tecnología, que los drones, que dices, nadie dice con qué plata lo va a hacer, ¿no? Pero con eficiencias, y volvemos al mismo punto, con eficiencias y con articulación y colaboración del sector privado. Tú llenas de Quito de cámaras, pero tienes que hacer que las cámaras de diferentes centros de monitoreo trabajen de una manera organizada, unificada, cosa que no pasa. En Quito el municipio tiene 5 centros de monitoreo, 5 softwares, 5 tipos diferentes de cámaras, el protocolo no está abierto, no coordinan entre ellos. Ahora hay cómo hacerlo, uno solo. Hay softwares israelitas y conectando todo. Pero hablando de la MT, mira lo que sucede. El otro día conté a 20 agentes municipales en el Trébol, 20 en la mañana. ¿Qué estaban haciendo? Chateando. Además, pidiendo. Y pidiendo. Claro. Entonces tú tienes que ahí sí invertir en tecnología para que las cámaras multen directamente a quien esté infringiendo la ley. Y estas cámaras sirven también para el tema de seguridad. Seguridad y para multar. Y así sacas a esos agentes que se dedican al chantaje, a la extorsión, a la coima, los botas, ahí sí tienes que despedirlos. El despido, visto bueno y se acabó. Los honestos tienen que trabajar con la fuerza pública. Depurar también la MT. ¿Hay los recursos para despedirles? Pero existen en el mundo. Por eso tienes a la Corporación Andina del Fomento que te presta para este tipo de situaciones. Y a los que dudas o a los que tienen problemas en cuanto a corrupción, coimas, tráfico de influencias dentro del municipio, pues, visto bueno. Tienes que trabajar con el Ministerio de Trabajo y que demanden. Así es. Estamos llegando a la parte final. ¿Por qué votar por Patricio Alarcón? Miren, yo lo único que digo es, si quieren resultados diferentes para la ciudad, no pueden seguir votando por los mismos políticos. No nos han llevado a nada, siguen peleando entre ellos, vienen del consejo, vienen de la alcaldía, las personas que han estado ahí metidas 20 años y no han exigido que las cosas cambien, no van a cambiar la ciudad. Este es un modelo creado por políticos para beneficiarse entre políticos y lo que Quito necesita es un cambio radical. Si quieren un cambio radical, voten por mí. Eso es lo que yo estoy ofreciendo. ¿Por qué no votar? Por eso precisamente. ¿Por qué no votar por él? No, ¿por qué no votar? No digo por quién no votar, sino por qué no votar. ¿Por la corrupción? Por la corrupción, por la ineficiencia, por la inoperancia, por la politiquería, por la pelea, por la riña, por los mismos políticos de siempre. Ingeniero Alarcón, muy gentil por haber estado aquí. Un gusto. Patricio Alarcón, ¿listas? 113.6, el primero de la derecha. El primero de la derecha, ok. Gracias. Un panorama de noticias para su estatura intelectual. Global Hoy con Alan Catey. También buenas noticias. El año 2022 sin duda fue un año complicado, hasta sombrío y aterrador por momentos. Por estas fechas estaba a 3 semanas del inicio de la primera guerra europea en 70 años, sin considerar el conflicto balcánico de los años 90 por la disolución de Yugoslavia. Todavía el mundo buscaba evitar un conflicto que Rusia afirmaba estar en la imaginación histérica de los gobiernos occidentales. Todavía no se lograba salir de los estragos de la pandemia y de sus impactos humanos y económicos, con una China encerrada a cal y canto en sus políticas de cero COVID. Con la agresión rusa de febrero, se pulverizó cualquier posibilidad de una salida robusta de la crisis económica secuela de la pandemia,
al dispararse los precios de los alimentos a nivel mundial como consecuencia de la guerra. Pues esta se da justamente entre dos de los principales productores de granos y aceites vegetales del mundo. Para algunos de los países más necesitados del planeta, la guerra fue la peor noticia, pues se ponía en riesgo su línea de vida, frágilmente equilibrada entre la desnutrición y la muerte por hambre. Yemen, Eritrea, Sudán del Sur, entre otros estados, sobreviven a duras penas por el apoyo de los programas de la Organización de las Naciones Unidas y de organizaciones humanitarias que se proveían del trigo ucraniano y ruso para cubrir esas necesidades. La profunda dependencia energética en la que Europa y particularmente su principal motor económico, Alemania, habían caído por su asociación con Rusia en una miope y arriesgada política implementada durante 2 décadas por sucesivos gobiernos, hasta el punto que un ex canciller socialdemócrata, el señor Schröder, apenas terminada su función, se convierte en director de la principal firma energética rusa y lobista principal de los 2 grandes proyectos de gasoductos submarinos del Báltico, los Nord Stream 1 y 2. Conducta al menos indelicada, por no ser groseros. Esta miopía se acentuó aún más con el abandono de una política energética propia generada en el propio país, proveniente de las plantas nucleares, que en toda su historia en Europa y Alemania jamás habían tenido un incidente de riesgo. Europa, con la excepción racional y sensata de Francia, que mantuvo operativo su parque energético nuclear, se puso en las poco confiables manos de Moscú y de Putin, el inquilino del Kremlin, que muy satisfecho veía cómo esa dependencia engrosaba cada año sus arcas y su influencia. Las voces que se alzaron señalando los riesgos implícitos en tal situación, tanto en Europa como en Washington, fueron silenciadas ante ventajas económicas momentáneas sin considerar en quién estaban depositando su confianza y su futuro. Ni siquiera la anexión rusa de Crimea, una escandalosa violación de los acuerdos y tratados internacionales firmados por Rusia, definiendo sus fronteras con Ucrania, sirvió como advertencia de lo que se veía venir. De pronto, con el ataque ruso, el verdadero peso de esa dependencia se hizo sentir en la desagradable forma del chantaje. Putin, que desde octubre de 2021 había concentrado a 200.000 soldados y equipos militares a todo lo largo de las múltiples fronteras con Ucrania, y pese a esto negaba, burlándose inclusive de sus intenciones de destruir a su vecina, ante el hecho consumado de la agresión, empezó a apretar el nudo en el cuello de la Unión Europea. Algún esfuerzo se había hecho para almacenar gas y como el invierno boreal estaba terminando, de cualquier manera se pudo superarlo, pero las necesidades energéticas no son tan solo invernales. Las sanciones que se impusieron a Rusia por su ataque se encontraron con un alza espectacular de los costos del gas, que, además, violando los contratos vigentes, se debía pagar por exigencia unilateral rusa en rublos, para que fueran recursos europeos los que sostuvieran la tambaleante moneda rusa. La guerra de precios se extendió a la OPEP, que se alineó firmemente con Rusia en una postura que deberá ser recordada a futuro por el mundo occidental. El resultado fue un crecimiento desmesurado del costo de la energía, tanto la de uso doméstico como la industrial, con el impacto inflacionario que tal incremento desató. Todo hacía prever que la apuesta de Putin de una rápida fractura en la unidad europea ante el riesgo económico y político implícito sería la ganadora, y una Europa que Putin veía como débil e indecisa
limitaría su apoyo a Ucrania a las palabras y a unas sanciones insulsas como había pasado ya en 2014 cuando la anexión de Crimea. Su gran sorpresa y desilusión seguramente se dio ante una reacción inesperada y firme de una Unión Europea que no se dejó intimidar al volver a creer que tiene un rol importante que jugar en el mundo. La reacción fue resistir unida al chantaje energético, al militar y al nuclear inclusive, y buscar alternativas para superar la dependencia energética. En un plazo breve, que da cuenta de la capacidad económica y tecnológica alemana, lograron construir las instalaciones necesarias para transformar el gas licuado de petróleo nuevamente en gas de uso para su red, lo que le dio acceso a otras fuentes que les permitieron llegar a este invierno con unas reservas más que suficientes para enfrentarlo sin mayores restricciones. Sin embargo, y aquí viene la razón del título del comentario, lo más notable es el doble enfoque que le ha permitido a Europa mirar con más confianza al futuro. El primero se refiere al consumo, el que a través de una conciencia colectiva que muestra el trasfondo cultural del continente, ha tenido un descenso del 7% respecto del año anterior, el 2021. Un ahorro gigantesco en el uso de energía, así como en los recursos. El segundo, que las energías renovables, solar y eólica, por primera vez superaron al gas como fuente energética en Europa. Si algún resultado positivo pudo tener una guerra despiadada, es haber acelerado la transición energética a marchas forzadas en la Unión Europea, marcando de manera inequívoca el camino hacia la vital desconexión del uso de los combustibles fósiles para tratar de detener el fenómeno del calentamiento global y del cambio climático, que es posiblemente la más grave amenaza que se cierne sobre el futuro. Las perspectivas para 2023 son aún más optimistas, pues estos resultados se dieron pese a una severa caída en la producción de energía hidroeléctrica en Europa por la peor sequía que el continente ha sufrido en 500 años, así como por la salida a mantenimiento de casi el 40% del potencial energético nuclear francés por necesidades de mantenimiento. Una serie de nuevos desarrollos tecnológicos en turbinas eólicas y de marea, así como de paneles solares domésticos, financiados a plazos medianos por los propios estados, aumentan las expectativas por ese futuro limpio, tanto de emisiones contaminantes como de las capacidades de chantaje de tiranos y de jeques. Muchas gracias. Editorial. Nuestra pobre identidad. Artículo de Simón Espinosa Cordero. Naranjas sanas, naranjas podridas de repugnante olor. Democracias sanas y envidiables. Democracias escuálidas e indecentes. La nuestra se ha vuelto sinvergüenza en su desnudez de haberse desvestido de solidaridad y por tanto de obediencia a la ley suprema, la Constitución. Escuálida y rapaz democracia. Estado, ciudad, son términos abstractos e impersonales para el común de los ecuatorianos. En consecuencia, no se identifican con ellos. Muchos individuos pueblan el padrón electoral y pocos ciudadanos hay en él. Un locro de 4 papas y 50 mellocos. Así es la cosa. En cada elección de asambleístas, alcaldes, concejales, prefectos, campea la ambición personal, la racionalidad civil, anda patoja y en algunos casos hasta muerta. Esto es una maldición, una enorme tontería que ocasiona resultados desastrosos en todos los órdenes. La evidencia comprueba un hecho incontrastable, la corrupción. En cada elección solo ha cambiado de cara, de discurso y de niveles de codicia.
El sector público es un inframundo donde la vida ética ha dejado de ser una inquietud vital, siempre con excepciones. El Estado es la realidad de la idea moral, un aforismo de Engels. Cuando a una sociedad los aforismos, como el citado, le parecen bromas siniestras, o cuando los escándalos de corrupción o criminalidad se han convertido en una noticia volandera, tal sociedad ha entrado en decadencia, sin ninguna duda. Si todo se escurre en un ejercicio del poder que no distingue el bien del mal, el suicidio de la razón es inminente. Nuestra pobre individualidad, que no se compromete con el interés colectivo ni con el Estado y mucho menos con la ciudad, que es indiferente con la depredación ignominiosa de los dineros públicos, con la invasión criminal del narcotráfico y con la tragedia del vecino, tendrá la capacidad suficiente para detener en las elecciones del próximo domingo el avance de la insignificancia y de lo insólito. En Quito, nuestras pobres individualidades ¿podrán unirse para impedir que triunfe el populismo y se engulla la ciudad? No, pero si lo hacen los candidatos considerados democráticos. ¿Podremos salvarnos? De pronto. El electorado abandona su recurrente negación psicótica de la realidad y de forma intuitiva elige políticos que encarnen el fervor por la república y por la patria y nos salve del irremediable abismo. De lo contrario, todos los cabos sueltos se quedarán colgados. Artículo de Simón Espinosa Cordero. Primer round post-febrero 5, José Hernández, 4 Pelagatos. Normalmente los políticos esperan los resultados de una cita electoral para reformular sus estrategias, más aún si hay, como este febrero 5, un doble escrutinio y se inaugura, aunque aún nadie lo diga, la campaña presidencial 2025. Normalmente las estrategias se levantan en función del mapa político que dejen los resultados. El hecho curioso, en el país donde la normalidad no tiene cabida, es que el presidente de la República ya tiene acotada la cancha y sabe, o debe saber, que tras el 5 de febrero no podrá evitar una decisión dramática, por dos razones. El mapa político no lo diseña él y la estrategia de su gobierno es penosamente dependiente de la de sus adversarios y enemigos. El presidente razonablemente nada puede esperar de las elecciones seccionales. No tiene partido ni implantación electoral para aspirar a competir con sus adversarios y enemigos en el reparto del poder local. ¿Puede ganar la consulta? Hasta ahora los sondeos en general dan por cierta esa posibilidad, pero incluso si la gana, lo cual mejora su situación, no se ve que el presidente pueda traducir ese triunfo en capital político. A menos que reaccione en forma inmediata, sume su acción a la reacción del electorado y genere una dinámica a su favor. Su dilema es siempre el mismo: ¿cómo hacerlo? ¿Podría tratar de presionar a la Asamblea con proyectos de ley, algunos derivados de la consulta popular? Cualquier intento en ese sentido puede ser analizado mirando por el retrovisor. Ya lo hizo, incluso con show personal del presidente en los predios de la Asamblea. Y ni siquiera con el tema neurálgico de la inseguridad esa presión surte efectos duraderos y sostenibles. No hay nada, hasta ahora, en el libreto de Carondelet, una estrategia poderosa que resulte al menos disuasiva ante una Asamblea que ni siente ni procesa el apremio de la realidad. Así, ante el peligro de la oposición que se active, ya lo hizo, y lo haga con los mecanismos habituales de otro intento de golpe, el presidente sigue dependiente de su facultad de decretar la muerte cruzada. No la contempla por ahora, dijo en la entrevista con Milton Pérez. Es, sin embargo, la única arma, de última instancia y uso azaroso, con la que cuenta para parar a los golpistas y ganar iniciativa política. Los opositores y enemigos de Lasso no esperarán hasta el 2025, son expertos en fabricar incentivos para apurar los plazos. Desde el 5 de febrero podrán, empujando el corcho, promocionar las seccionales como un triunfo y el deseo mayoritario de un cambio contra el gobierno. Podrán neutralizar la derrota de la consulta si el electorado ratifica los sondeos y, conchavados con Leonidas Issa, concretar la amenaza de volver a las calles. Podrán usar políticamente el informe de la Comisión Ocasional que investiga el caso de posible corrupción en el sector eléctrico contra el presidente. Habrá que ver
si los resultados de las seccionales permiten a los bloques opositores coincidir plenamente en una estrategia desestabilizadora. No hay cómo ignorar que las elecciones seccionales pueden ser leídas como un mano a mano entre el correísmo, el nepotismo, ISA e incluso entre las facciones internas de cada formación política. El hecho cierto es que las intentonas de golpe requieren conmoción social y votos en la Asamblea. El correísmo podría sumar la figura de una constituyente para limpiar de polvo y paja al prófugo. Por ahora no se ven, en todo caso, en la lógica golpista y en la coyuntura, factores que incentiven un cambio de estrategia por parte de la oposición. No se siente responsable del rumbo de la economía ni del desempleo. La pobreza, la inseguridad y el flagelo del narcotráfico no la movilizan. Por el contrario, solapa cuando no acoge la nueva dinámica de la política, la narcopolítica, que es el resultado de la ceguera y la corrupción de una sociedad política en franca descomposición. Es ante ese escenario que el gobierno tendrá que armar su estrategia post-febrero 5, no ante sus deseos. Por eso, vuelve con fuerza la pregunta: si no es la muerte cruzada, ¿qué? Presionar la Asamblea con proyectos de ley es tan utópico como creer que el gobierno tiene tiempo y vasto margen de maniobra por delante. José Hernández, 4 Pelagatos. Noticias internacionales. Alemania compromete ayudas millonarias para la protección de la selva en su visita a Brasil. Brasil ha acogido con satisfacción la promesa de aportar más de 184 millones de euros para proyectos medioambientales en su país. El compromiso lo hizo el canciller de Alemania, Olaf Scholz, el primer líder occidental en reunirse con el nuevo presidente de Brasil, el izquierdista Luis Inácio Lula da Silva. El paquete incluye casi 31 millones de euros en ayudas a los estados brasileños para la protección de la selva tropical. Dichos fondos se habían detenido durante el mandato de Jair Bolsonaro, negacionista del cambio climático. Consecuencia de ello, desde que asumió el cargo, Lula ha tenido que hacer frente a una crisis humanitaria con la población Yanomami en la Amazonía. Vamos a tomar todas las medidas para acabar con la minería ilegal. Sacaremos a los mineros de allí y cuidaremos del pueblo Yanomami, que necesita ser tratado con respeto. No es posible que nadie que vea esas imágenes que tuve la oportunidad de presenciar el pasado sábado se quede callado. Olaf Scholz visitó Chile y Argentina antes de dirigirse a Brasil en su búsqueda de nuevas oportunidades en el exterior para las empresas alemanas tras la invasión rusa de Ucrania. Las 3 naciones latinoamericanas han criticado a Moscú en la ONU, pero no han adoptado sanciones y Brasil se niega a enviar armas a Kiev. Bolsonaro solicita un visado de turista en Estados Unidos. El expresidente de Brasil, Jair Bolsonaro, ha solicitado un visado de turista de 6 meses para poder seguir en los Estados Unidos. El pasado diciembre, el exmandatario voló a Florida al final de su mandato y evitó así asistir a la inauguración de su sucesor, Lula da Silva. Bolsonaro está siendo investigado por la entrada por la fuerza de sus seguidores en edificios gubernamentales. Según diversos medios, entró en Estados Unidos con un visado diplomático que expira este mismo martes al no tener ya un cargo político. El término arena dejó tiempo atrás de ser sinónimo de muerte. Hoy es un espacio de vida, de desarrollo de una de las actividades básicas del comportamiento humano, el deporte, que quizá, como ninguna, moviliza sentimientos y emociones, elimina como principio la violencia, intereses personales, trampas, desunión e intrigas. El deporte, con sus valores, solo deberá entregar mensajes de bien para mejorar las actuales estructuras sociales y políticas en deterioro en las que vive nuestro país. Telesucesos, desde nuestro estudio principal y en el de Arena Telesucesos, es el único medio de televisión que transmite de lunes a viernes 4 horas diarias de diversos eventos y novedades deportivas, el ecuavóley,
básquet, tenis de mesa, halterofilia, taekwondo, esgrima, box, cachascán, gimnasia olímpica, pueden ser observados en Canal 29 UHF y en todas las redes sociales en su televisión, sin ningún costo, desde la comodidad de su hogar, en nuestro canal y en las redes sociales. Telesucesos, el canal de televisión siempre inédito. El noticiero Telesucesos es retransmitido de lunes a viernes a las 7 horas por Radio Planeta Sur 106.1 FM de la ciudad de Loja. Noticiero Telesucesos. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos.